a la cuestión de la discapacidad, establecer la emergencia en el sector, puede ser una semana clave. ¿Cómo están trabajando ya en estos últimos días? Sí, ya hemos aprobado en todas las comisiones la ley de emergencia en discapacidad, falta que vaya al recinto, hay que definir si efectivamente el día exacto que se va a tratar, pero entiendo yo que vamos a lograr poder aprobar en la Cámara de Diputados la ley de emergencia en discapacidad. La ley de Ujú. emergencia tiene tres partes, una parte es lo que decías vos recién, que son los prestadores. Hoy una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas, en una herrería, en una carpintería, una persona con discapacidad, cobra 28.000 pesos por mes. Un transportista, una persona que transporta personas para hacerse los tratamientos, cobra 541 pesos el litro de nafta, como una nafta también 300 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que debería corresponder por el tratamiento, con suerte se lo lleva a 2. Las asistentes, digo, porque en general son mujeres, asistentes terapéuticos que acompañan a los chicos en las escuelas, cobran a 180 días cuando cobran, ¿no? A 6 meses cuando Ujú. cobran 3.000 pesos la hora, y los hogares están todos a punto de hacerlo. Entonces nosotros la ley de emergencia en discapacidad, lo primero que hacemos es adecuamos el nomenclador. Actualizamos el nomenclador por inflación, si tomamos de base diciembre del 2023, antes de la devaluación, actualizamos a hoy, descontamos lo que sí se ha aumentado y a partir de ahí se construye un nuevo nomenclador. Eso es lo primero, reconstruir un esquema que está totalmente desfasado y por eso no está accediendo a los servicios básicos ni a los medicamentos a las personas con discapacidad. Claro. Hay mucho consenso, ¿no?, en torno a esta emergencia en discapacidad. Fue un debate muy, pero muy largo, pero insisto en el consenso de diversos sectores, diversos bloques en el Congreso Nacional, ¿no? Sí, por eso todo indica que va a terminar aprobándose. Yo soy el autor de la ley, pero está acompañada por diputados y diputadas del bloque de Unión por la Patria, del bloque de izquierda, del bloque socialista, de lo que llama todo el mundo el bloque de Pichetto, que se llama Encuentro Federal, de bloques que tienen que ver con innovación federal, que son bloques de provincias que en general acompañan al gobierno nacional, pero en este caso han acompañado el proyecto de ley de la coalición cívica. Hay distintas miradas también acompañando de parte de distintos espacios de radicalismo. Todo indica que deberíamos, hay que terminar de definir la fecha, a ver cuál es la fecha definitiva, tratarlo y aprobarlo en la Cámara de Diputados, porque el consenso es amplio. Ujú. Además del tema de las prestaciones, está el tema de las pensiones. El gobierno ha hecho una auditoría terrible, absurda, envió 300.000 cartas de documento, le hace 10 horas de cola a las personas, vuelve a hacer todos los estudios. Una persona que tiene ceguera de nacimiento le pide que vuelva a hacer todos los estudios, una situación absolutamente desacomodada. Había que hacer una auditoría bien, pero se decidió hacerlo mal y también el proyecto de ley reordena las auditorías por un lado y las pensiones por el otro. Ujú. Daniel, lo que tiene que ver con el impacto en el presupuesto, el impacto presupuestario, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánto puede ser? ¿Por qué el gobierno se niega si se quiere, si sale, si se aprueba esto, a reglamentarlo? ¿De qué impacto estamos hablando presupuestariamente? El impacto presupuestario no es significativo, no tiene nada que ver con el debate sobre las jubilaciones u otros debates que hay en Argentina. Estamos Ujú. hablando, primero, el debate presupuestario y cuando uno trata de analizar qué impacta para el Estado, hay que entender que el Estado tiene una deuda. Si una persona trabaja durante 6 meses y no le pagan, no corresponde hacer el análisis del costo empresario, corresponde hacer el análisis de la deuda que tiene el empleador. Bueno, acá es lo mismo, o sea, no le han pagado, no han actualizado el nomenclador, han dejado de prestar servicio a las personas con discapacidad. Entonces, a mi modo de ver, no se analiza el impacto fiscal como si nada, sino decir, mira, acá esto no lo hizo, usted tenía que hacerlo, la ley lo obligaba y no lo hizo, acá hay un problema. Y segundo, el costo fiscal no es significativo porque además va a depender del presupuesto que tenga el gobierno por adelante. No es esa la cuestión. Yo creo, ojalá no me equivoque, que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, que se va a aprobar en el Senado y creería, ojalá no me equivoque, que el gobierno no debería vetarla. Hay que tener mucho Ujú. estómago para vetar esto. Puede ser, pero la verdad que es de pura justicia. El nivel de angustia, de desesperación, de maltrato que están teniendo las personas con discapacidad es fuertísimo, en serio. Una familia donde hay una persona con discapacidad, su familia cambia definitivamente a partir de ese momento. Una mamá que tiene un hijo con discapacidad, a partir de ese momento su vida es otra, definitivamente y para siempre va a ser otra. Lo único que no puede hacer el Estado es maltratar, lo único que no puede hacer es eso, se puede discutir si tiene mejores o peores políticas públicas y eso es un debate, pero acá ha decidido maltratar el Estado y es eso lo que no se puede hacer.
Estamos hablando con el diputado nacional de Unión por la Patria, con Daniel Arroyo. Daniel, ha sido una discusión muy intensa en las comisiones también, ¿no? Esta cuestión han ido muchas organizaciones, muchas familias, sectores que la están pasando muy, pero muy mal, que hay una angustia, que hay una incertidumbre. ¿Cómo ha sido ese debate en las comisiones? Incluso hubo movilizaciones en diversos puntos del país. ¿Cómo han sido estos últimos meses? Han sido muy fuertes. Primero se aprobó en la Comisión de Discapacidad, luego se aprobó en la Comisión de Salud. En todos los casos vinieron varias organizaciones a plantear su angustia, su situación, como están absolutamente desesperados. Faltaba que la aprobara la Comisión de Presupuesto, pero la Comisión de Presupuesto no se reúne nunca, desde septiembre que no se reunía, entonces tuvimos que ir al recinto, yo tuve que ir al recinto, votar un emplazamiento, es decir, obligar a la Comisión de Presupuesto a que se reúna. Tuvimos 126 votos a favor y 70 en contra, es decir, tuvimos una mayoría amplia. Fuimos a la Comisión de Presupuesto, nos volvimos a reunir, presupuesto, discapacidad, salud, se aprobó, tuvo las firmas suficientes, con mucha movilización de las familias, y nos queda el último paso. O sea, hay que hacer 5 pasos, hicimos 4. Nos queda el último, que es aprobarlo en el recinto en la Cámara de Diputados. Hay no solo un problema de desacomodo de las prestaciones, de angustia, de maltrato. El gobierno está experimentando con las pensiones porque hizo una resolución en enero y la anuló en mayo y generó todo un nivel de angustia. La gente no sabe qué papeles tienen que mostrar, de qué manera, los médicos no saben qué tienen que evaluar, sino que además hubo como un maltrato absurdo. En un momento, en esa resolución de enero, el gobierno en su resolución denomina a las personas con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Una cosa absurda, 100 años para atrás. No solo hay crueldad acá, sino que también hay ignorancia, y esa combinación ha generado un estado de desesperación muy grande en las personas con discapacidad, en las familias y en las instituciones que trabajan en estos temas. ¿Cómo está hoy la Agencia Nacional de Discapacidad? Bueno, el primer problema que tiene es que no tiene presupuesto. La Agencia Nacional de Discapacidad ni nadie, porque no hay presupuesto en Argentina, con lo cual no tienen ni idea cómo funcionar, de qué manera. Tienen que ir a pedirle toda la semana al ministro de Economía si les da algo para sostenerse. Así funciona el Estado Nacional, no solo la agencia. Y segundo, sí ha hecho algo que a mí me impacta, y ha decidido experimentar con las personas. El 16 de enero hizo una resolución, la resolución 187. Ahí cambia el esquema de pensión, habla de pensión por invalidez laboral, que era algo que surgió hace 100 años, en la década del 40, en el mundo, y el mundo luego lo cambió, fue 100 años para atrás. En esa resolución establece un baremo, condiciones para decir, una persona para tener una pensión por discapacidad tiene que tener esto, y un porcentaje de invalidez laboral. Se empiezan a hacer las auditorías, la gente no le llega la carta de documentos, se desespera, va de un lado a otro, absurdo. Yo creo que hay problemas serios y que hay que cortar y hay que evaluar, pero la forma de hacer auditoría bien era identificar un médico que dio muchas altas de pensiones, muchas por arriba del promedio, y va a evaluar eso. O una localidad, si las localidades en promedio tienen 11% de pensiones por discapacidad y la localidad X tiene 70%, bueno, evaluemos ahí. En vez de hacer eso, el gobierno puso en estado de desesperación al conjunto de la familia. Y luego, el 13 de mayo, 5 meses después, anula esa resolución, con lo cual no queda claro nada, ni cómo hace la auditoría de la persona, ni qué evalúa el médico. Es como un experimento, va, viene, hace ensayo y error. Ahora, una cosa es experimentar con investigación científica, que para eso está la experimentación, o en el fútbol, pero no con las personas, no se puede maltratar. Por eso la ley de emergencia establece un criterio para este gobierno y para los próximos 10 gobiernos que vengan. No se puede maltratar a las personas, tiene que haber respeto, no se puede maltratar. Por último, acerca de las pensiones por discapacidad, también hubo auditorías, inscripciones, como en ese otro punto también que lamentablemente el propio gobierno nacional lo ha puesto en discusión y en controversia a muchos sectores. De hecho, muchas municipalidades, por ejemplo, han tenido que poner a disposición sus centros de salud para llevar adelante algún tipo de control. ¿Cómo está esa otra cuestión con respecto a las pensiones de personas con discapacidad? Bueno, ahí arrancamos con un gran problema, porque el vocero presidencial nos mostró una radiografía con un perrito y una colita, y nos dijo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió a una pensión por discapacidad. Y luego vinieron las auditorías. Hoy esa situación está en un limbo,
porque el gobierno hizo una resolución, creó un baremo, es decir, las condiciones por las cuales la persona tendría una pensión, a partir de ahí empezó a hacer las auditorías, y 5 meses después deroga esa resolución, que era absurda, que iba contra toda regla internacional. Dice ahora, el 13 de mayo, hace pocos días, que ahora va a convocar especialistas, que lo va a hacer bien, que va a tomar estándares internacionales, pero queda en un limbo. No se entiende ahora qué es lo que se evalúa. El médico no sabe qué evaluar y no saben qué evaluar las personas, con lo cual está en una situación realmente de experimento y en un limbo, porque la resolución que había creado y sobre la cual se basaba la auditoría fue en enero, fue derogada por el mismo gobierno en mayo. Yo igualmente, digo por las dudas, a toda persona que le llega la carta de documento, todo tiene que hacer la auditoría, tiene que ir a la auditoría, porque hay mucha gente que duda, tiene que ir a la auditoría. Lo que no queda claro es qué cosa evalúa y sobre qué base y sobre qué reglamentación evalúa el gobierno. Muy bien. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, y esperemos que en los próximos días se pueda aprobar la ley de emergencia y discapacidad, que de verdad es de pura humanidad y es de pura justicia. Y que haya actividad en el Congreso, ¿no? De aquí en adelante. Bueno, ese es un punto clave, por eso tenemos que definir con claridad la fecha para que haya quórum y sesionemos. Sí. Buenos días y gracias. Será hasta la próxima. Pasaba el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, hablando acerca de la emergencia en discapacidad. Está dictaminado en las comisiones de presupuesto y discapacidad. Veremos si finalmente puede avanzar en el Congreso Nacional, en el recinto, convocar a sesiones esta semana. Está estipulado entre el miércoles y jueves. Veremos finalmente cuándo hay consenso para llamar a sesión, cuándo también hay quórum para sesionar y finalmente establecer en la emergencia en discapacidad, una larga discusión que tiene la República Argentina. La hemos tratado en innumerables veces. Hemos ido a cubrir las movilizaciones que se hicieron en el Monumento, en la zona de Oroño y Córdoba, por parte de los prestadores de transporte, de quienes llevan adelante acompañamiento terapéutico, quienes realizan trabajos o talleres en hogares y más. Una situación muy pero muy angustiante que están atravesando. Veremos si finalmente